Saludos y muchas bendiciones para todos. Les habla John Jairo Vergara Domínguez y en este momento vamos a utilizar diferentes técnicas para poder calcular la cantidad de palabras que se encuentran en una determinada celda. Si observamos este presente archivo, tenemos en la columna A una serie de frases y nuestra idea es que en la columna B podamos, a través de una fórmula que copie hacia abajo, poder contar la cantidad de palabras que hay en la celda seleccionada. Para hacer esto necesitamos tener conocimiento de algunas funciones de texto, las cuales describiré una por una para que entendamos la técnica de forma adecuada. De forma inicial necesitamos conocer la función largo. Entonces escribimos en la celda B2 igual función largo. Esta función se encarga de devolver el número de caracteres de una cadena de texto cualquiera. Cuando nosotros estamos escribiendo la función, si ya la tenemos seleccionada, podemos presionar la tecla tabulación para autocompletar. Directamente, esta función tiene un solo argumento y es obligatorio puesto que no tiene corchetes. Seleccionamos la celda, cerramos paréntesis y presionamos control enter. Nos está diciendo que hay 31 caracteres en la celda A2. Vamos a suprimir esta fórmula. Y otra de las funciones que necesitamos conocer es la función sustituir. La función sustituir, vamos a colocarla aquí, sustituir. Si la dejamos seleccionada encontramos la descripción, dice que reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena. En otras palabras, lo que nos permite es reemplazar un carácter o una frase o un texto por otro que nosotros necesitamos. Y ese reemplazo lo hará en cada una de las ocurrencias de este texto. En otras palabras, podemos sustituir, presionamos la tecla tabulación para autocompletar y observamos cuántos argumentos tiene. Esta función tiene 1, 2, 3, 4 argumentos, dentro de los cuales los 3 primeros argumentos son obligatorios y el último es opcional. El primer argumento corresponde al texto, que en este caso viene siendo la celda A2, y podremos, por ejemplo, como texto original, para explicar la función, decir que quiero reemplazar, por ejemplo, la letra A. Vamos a colocarla en minúscula para que se entienda mejor. Y lo que va a hacer este argumento texto original es que va a detectar este texto dentro de la celda que estoy analizando. Y como texto nuevo puedo colocar cualquier cosa. Vamos a colocar, por ejemplo, un guión. Inicialmente vamos a ignorar este argumento que tenemos en la derecha. Igual en este problema no lo necesitamos trabajar. Vamos a cerrar paréntesis y presiono control enter. Vamos a observar que cada vez que yo encuentre la letra A, Excel a través de la función sustituir lo que va a hacer es cambiar la letra A por un guión. Claramente esta función la podremos usar para poder utilizar el conteo de palabras o la cantidad de palabras en esta celda. ¿Con qué técnica? Lo que vamos a hacer directamente es poder identificar cuántos espacios existen en la frase. Y esos espacios básicamente determinan la cantidad de palabras que hay. En otras palabras, si soy capaz de identificar cuántos espacios hay, soy capaz de identificar cuántas palabras hay. En este momento hay 1, 2, 3, 4 espacios. Pero básicamente eso denota que hay 5 palabras. Lo que quiere decir que en el momento en que yo pueda calcular la cantidad de espacios, estaré calculando la cantidad de palabras al sumarle el número 1. Sabiendo esto, voy a suprimir esta función y voy a empezar a utilizar la función sustituir. Entonces, vamos a colocar la función sustituir. Colocamos como texto base la celda A2, punto y coma. El texto original viene siendo comilla, espacio, comilla. Recordar directamente que cuando yo voy a escribir un texto de forma estática, debo escribirlo en forma de comillas. Y en el texto nuevo voy a reemplazarlo por una cadena de texto vacía. La cadena de texto vacía básicamente radica en colocar comilla, comilla. Entonces cerramos paréntesis y presionamos control enter. Si nosotros observamos la frase que tenemos en la parte izquierda, directamente le hemos eliminado los espacios. Con esta función básicamente lo que hemos logrado es eliminar los espacios. Básicamente
para que ustedes vean la función correctamente, voy a utilizar la función fórmula texto, la cual te permite de forma directa saber qué función utilicé en la celda B2. Permítame, la voy a mover un poco más hacia la derecha para que cuando empecemos a construir directamente las funciones podamos verificar qué función utilizamos. Una vez directamente la tengamos lista, debemos entender lo siguiente. Si soy capaz de contar la cantidad de caracteres total que hay en la celda y le resto la cantidad total de caracteres que hay sin los espacios, tendré la cantidad de espacios. En otras palabras, vamos a hacerlo paso a paso. Suprimo la celda, observamos que aquí aparece la función nd debido a que aquí no hay fórmula, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo de esta siguiente forma. Vamos a colocar igual, vamos a colocar largo de esta celda y observamos que hay 31 caracteres, pero aquí vamos a usar la función sustituir que utilizamos en la parte anterior. Entonces voy a colocar sustituir el texto, punto y coma, el espacio por comillas. Si nosotros observamos, aquí tenemos la cadena de caracteres, la cual corresponde a esta frase, pero sin espacios. Entonces presionamos F2 para editar la celda y lo que vamos a hacer es contar a través de la función largo la cantidad de caracteres que hay en esta nueva cadena de texto. Si nosotros la contamos, permítame, voy a copiar la fórmula texto aquí a la derecha para que se observen directamente la fórmula acá. Observamos que tenemos 27 caracteres, es decir, la cadena de texto con espacios representan 31 caracteres y la cadena de texto sin espacios representa 27 caracteres. Entonces observamos que si restamos ambas cadenas o ambos cálculos que hemos realizado en estas dos celdas, obtenemos la cantidad de espacios que hay en la celda. Entonces, permítame, borro los dos y vamos a hacerlo de forma anidada. Para hacerlo, colocamos igual la función largo de la celda menos la función largo sustituyendo los espacios. Entonces, el primer argumento corresponde al texto, el segundo argumento corresponde al espacio en blanco y el tercer argumento corresponde al texto por el cual voy a reemplazar este espacio en blanco en cada aparición de la celda. Entonces cerramos paréntesis y presionamos control enter. Aquí me faltó un último paréntesis. El Excel me lo está colocando en la corrección, le voy a decir que sí y aquí obtenemos el número 4. Eso me está diciendo cuántos espacios hay. Adicionalmente a esto, sabemos, permítame antes de continuar, borramos aquí para que se observe bien la función. Y también podemos entender lo siguiente: 4 espacios hay, pero sabemos que la relación entre la cantidad de espacios y la cantidad de palabras es 1 más. En otras palabras, 4 espacios delimitan 5 palabras. Entonces, simplemente vamos a presionar F2 en la celda y sumamos 1. Y esto va a ocasionar de que exactamente me dé la cantidad de palabras en la celda que corresponde a la celda 2. Si presiono doble clic en la parte inferior, voy a observar que de forma directa cuenta la cantidad de palabras que se encuentran en la celda. Por ejemplo, aquí hay 4. Verifiquemos. 1, 2, 3 la letra I, ampersand y 4 favoris. Correctamente está muy bien calculado. En próximos videos veremos cómo podemos extraer cada una de estas palabras en una celda independiente. Muchísimas gracias a todos y muchas bendiciones.